Bueno, acá el formato este se resuelve por una fórmula. Para estar seguro de lo que voy a hacer está bien, agregué una columna auxiliar, que no hay que hacerlo, para calcular el promedio y chequear si después los formatos condicionales que calculo me dan en función de lo que me está pidiendo el ejercicio. Primera cuestión, marco todas las celdas a las que le voy a aplicar el formato. Voy a formato condicional. Acá la opción es administrar reglas, porque yo voy a tener que trabajar con una regla bastante compleja. ¿Está? Y la nueva regla, que se va a aplicar a la selección actual, la voy a calcular a través de una fórmula que determine cuál va a ser el formato a aplicar. Entonces, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. La primera cuestión que tenía que calcular era que el promedio sea mayor o igual que 6. Entonces, igual promedio entre, marco las dos primeras celdas y le digo que ese conjunto de celdas tiene que ser mayor o igual que 6. El secreto acá es que si yo lo dejo absolutizado, en las celdas siguientes me va a referenciar a estas dos celdas. Entonces lo que hago es liberarle la fila. Le libero la fila. Y digo, promedio de B15, C15, que después se va a convertir en la celda siguiente, B16, C16 mayor que 6. Hasta ahí me va a calcular el promedio. Lo acepto. Si quiero, ¿no? Y lo pruebo. Le daría un formato condicional que sea, por ejemplo, el relleno en rojo. Relleno, rojo, aceptar. Aceptar, aplicar. Y ahí veo que se aplican las tres. ¿Está? Estas tres tienen el promedio 6 o más. Esta no. Ahora bien, la segunda parte de la cuestión dice que ninguna nota es inferior a 4 puntos. Y eso tiene que estar dentro de esta misma fórmula. Entonces la voy a editar y voy a agregar esas dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que la primera nota y la segunda nota no tienen que ser menor a 4. Entonces diré, y además del promedio, punto y coma, la primera celda no tiene que ser menor que 4. Bueno, por ejemplo, le voy a poner mayor o igual que 4. Y la segunda celda también tiene que ser, o sea, esta celda tiene que ser mayor o igual que 4. Como hicimos con el promedio, libero la fila 15 para que en la subsiguiente se actualice. Acepto, aplico y fíjate que ahí entonces esta fila no cumple la condición porque la segunda nota es menor que 6. Para el tercer ejercicio de la hoja 3, la fórmula es todavía un poco más compleja porque acá el formato condicional aplica dos reglas. La primera, que era igual a la que estábamos viendo, la primera regla que era igual a la que estábamos viendo, que el promedio y las celdas sean mayores que 4, pero además, si se cumple eso, si no se cumple esto, hay que evaluar esta otra, que es que si el promedio es mayor que 6, y o, porque acá tiene que ser, las dos tienen que ser mayores que 4. ¿Tá? Entonces, ahí hago una combinación del y para calcular el promedio con el resultado del o de estas dos celdas. Bueno, cualquier cosa me avisan. Abrazo grande.